El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o Deuteronomio 34, 5 al 7. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Alabanza en nombre del Señor. Quiero hablar del tema, los tres cuerpos. Los tres cuerpos. El tema de la muerte ha sido bastante, ha traído bastante confusión a millones de personas. Es uno de los temas que la gente tiene más inquietud, porque la gente siempre ha pensado, ¿qué pasará conmigo después que yo me muera? Pero tiene muchas malas concepciones acerca de lo que es la muerte. Eso se debe que a veces en nuestras culturas, en nuestros países, pues se han enseñado ciertas ideologías o ciertas doctrinas o ciertas tradiciones en esos países, pues que han distorsionado completamente lo que la muerte es. Entonces, ellos actúan en diferentes maneras, ciertos ritos, ciertas prácticas, y cada país tiene su propia costumbre. Y lo triste de eso es de que todo eso está fuera de la verdadera revelación de la palabra de Dios. Y Jesús dijo en una ocasión, yo no les voy a juzgar, sino mi palabra será la que les va a juzgar. Entonces, esos pensamientos erróneos, a cualquier país que usted vaya, usted ve a veces documentales, prácticas, enseñanzas, ideologías erróneas acerca de la muerte, que no cambia lo que la palabra dice, porque la única persona que puede hablar verdaderamente detrás de esa cortina es el Señor. De ahí en fuera no hay persona, ni mitología, ni doctrina, ni tradición que pueda cambiar lo que la palabra de Dios revela. Y es aquí donde entramos, hermano, en muchas cosas extrañas. Yo quiero que usted mire primeramente el verso 5, Deuteronomio 34, 5. Mire ese verso. Mire bien. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Esa palabrita allí, debe decirle que fue un lugar que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, donde Moisés iba a morir. Ese lugar tenía que ser en ese lugar que Dios había escogido, porque ahí van a ocurrir ciertas cosas. Alabanza en nombre del Señor. Usted sabe que Moisés fue un hombre poderosísimo a las manos de Dios. Dios hablaba con él pues cara a cara. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese varias cosas. Dice la palabra del Señor. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Esa frase, una de las cosas que yo siempre le enseño a la gente es la fraseología y la construcción gramatical de la palabra. Porque usted sabe que la palabra no fue escrita en español ni inglés. Dios escogió tres lenguajes que lo sabemos ya de memoria, que son ventanas al cielo.
Y él tuvo una razón por hacer eso. Sabemos que escogió el hebreo bíblico, no el hebreo moderno, sino el hebreo bíblico. Mucha gente confunde el hebreo bíblico con el hebreo moderno. Y a veces una persona habla hebreo moderno y piensan que están hablando hebreo bíblico. El hebreo bíblico fue el que Moisés usó. El hebreo moderno es el que se habla hoy día en Israel. Y no es el mismo, tiene diferencia. Y Dios escogió estos tres lenguajes. El otro fue el arameo, que fue el lenguaje que Jesús habló. Lo sabemos. ¿Cómo sabemos que Jesús habló arameo? Bueno, porque el evangelio más antiguo es San Marcos. Si usted quiere realmente escuchar a Jesús hablar, claramente lea el evangelio según San Marcos. Y Marcos retuvo frases que Jesús habló, como talita cumí, levántate, alabanza el nombre del Señor, porque cumí es levantarse en arameo, pero en hebreo es com. O sea que cambia la gramática, alabanza el nombre del Señor. Elí, Elí, lama sabactani, es otra frase en arameo, alabanza el nombre del Señor. Y están ahí todavía editadas en la palabra. Y luego el tercer lenguaje fue el koiné griego. El lenguaje que llevó Alejandro el Grande cuando conquistó un hombre que murió a los 33 años de edad, jovencito, en Babilonia, de una fiebre altísima. Y ese lenguaje koiné griego, pues, amén, fue el que fue usado en el Nuevo Testamento. Pero aquí hay varios detalles que hay que entender, porque la fraseología hebrea es muy diferente a lo que usted ve en el español. Y es importante que usted entienda estos principios que están ahí, no por adornar la palabra, sino con propósito y revelaciones del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, mire esto, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. La frase realmente es una frase bien interesante del beso de Jehová. Cuando dice dicho, está hablando de boca, pero el hebreo menciona el beso de Jehová. Y eso es importante entender, el beso de Jehová, porque aquí Jehová no usó el ángel de la muerte para llevarse a Moisés. Y es interesante porque ese concepto en el hebreo de que Dios lo besó tenía una razón. La razón era porque cuando Dios besó a Moisés, la santidad total de Dios entró en Moisés. Muy diferente a que Dios enviara el ángel de la muerte. Y usted sabe algo que le quiero enseñar en esta noche, que cuando una persona muere, dependiendo su manera de vivir en el mundo, si usted es una persona muy materialista, muy apegada a las cosas del mundo, cuando usted va a morir, antes del alma salir, su espíritu va a salir, hay resistencia. Hay una resistencia entre el cuerpo y el alma, debido a que el cuerpo está reclamando su morada terrenal. Pero cuando una persona, como por ejemplo Moisés y estos hombres grandes de Dios, que vivían una vida tan consagrada a Dios, iban a morir, su espíritu salía con una facilidad bien diferente y entraban en esa plataforma invisible. Y es interesante notar estos conceptos porque aquí uno se da cuenta donde hay personas, a veces nosotros decimos la palabra agonizar. Y hay personas que a veces se están muriendo y están con una agonía terrible, como que no se quieren morir. Y la razón es porque esa persona nunca vivió una vida consagrada a Dios. Entonces, el cuerpo y la parte del alma del cuerpo, de lo terrenal, no quiere salir. No quiere salir, entonces ocurre esa situación. Pero en el caso de Moisés, cuando Dios lo besó, alabanza el nombre del Señor, su espíritu salió y él fue inmediatamente
la santidad de Dios, porque el beso de Dios imparte lo que es de su persona, Moisés pudo salir de su cuerpo, alabanza el nombre del Señor, y eso es importante entenderlo, porque estas cosas no se explican cuando usted no conoce el lenguaje y lo sabe cómo se llama, seleccionar toda esta información que está en la Biblia, que está revelada, pues se ha perdido las traducciones que se han hecho. Ahora, nótese, no se olvide el tema, los tres cuerpos. Dice la palabra del Señor, mire esto, de acuerdo al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, mire, lo enterró en el valle. Es interesante notar, porque aquí hay dos palabras para enterrar. Y una de las palabras es una palabra rara, Bait Kerenet. Bait Kerenet significa lo enterraron. Pero Bait Kerenet en el hebreo significa que fue enterrado por personas. Que allí había alguien, podía ser uno o más, que lo enterró. Claro, nótese que allí no había nadie. Entonces la palabra lo enterró es completamente diferente. Nigiber significa de que no había nadie en el entierro. Entonces, ¿cómo fue enterrado Moisés? Bueno, la primera parte es, Moisés fue enterrado en un monte. Moisés no fue enterrado en un cementerio con una lápida y había mucha gente alrededor, no. Moisés fue enterrado en el monte, pero la palabra hebrea implica que él se enterró él mismo. O sea, cuando Dios lo llevó al lugar, Dios tuvo que llevarlo al lugar exacto donde él tenía que morir. Y cuando aparentemente ya Dios había hecho una fosa, amén, y cuando Moisés llega a ese lugar, ahí él mismo se mete en la fosa, esa es la traducción de la palabra, y cuando se mete en la fosa, él murió y Jehová lo cubrió. Eso lleva varias connotaciones, porque Jehová entierra a Moisés, pero Moisés mismo se mete en su propia tumba y Dios lo cubre. Número uno es que Dios no quería que su cuerpo fuera encontrado. Y la razón era la siguiente: para que el pueblo de Israel no lo buscara para formar un altar de idolatría. Mas sabemos que aunque el hombre no lo encontró, Judas habla y nos enseña en el verso 9, libro de Judas, libro número 65 de la Escritura, en el verso 9, que Satanás luchó con el arcángel Miguel, que es el ángel de la guerra, por el cuerpo de Moisés. O sea, cuando usted mira bien esto claro, Miguel, el arcángel de la guerra, el que pelea las batallas de Jehová, según Revelación capítulo 12, estaba como de policía ahí. ¿Por qué Jehová puso al arcángel Miguel en el área donde Moisés fue enterrado por Jehová? Nótese que el arcángel es un espíritu, no se ve, la gente no lo ve, a menos que él se deje manifestar. Y Satanás, cuando vio que Miguel estaba en el área, él sabía que el cuerpo de Moisés estaba ahí. Por eso es la palabra que comenzó a contender por el cuerpo de Moisés. Sabemos entonces, si entramos en la mente satánica, de que Satanás sí quería encontrar el cuerpo para hacer una estatua o quién sabe qué, para llevar más profundamente al pueblo de Dios a una idolatría nacional. Y todas esas cosas, pues claro, Dios las conoce y las entiende. Ahora, nótese algo interesante. Sigue diciendo, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ninguna persona. Satanás sabía dónde estaba
El arcángel sabía dónde estaba y Jehová sabía dónde estaba. Nótese que agentes espirituales como Miguel, el arcángel, y Satanás sabían dónde estaba, pero ningún ser humano sabía. O sea que en el mundo espiritual se estaba moviendo algo, y eso es interesante porque cuando usted traduce eso y lo lleva a un momento contemporáneo hoy día, cuando mueren hombres de Dios poderosos en las manos de Dios, hay potestades que quieren clamar ese lugar para ellos tratar de levantar un tipo de adoración a personas, como sabemos hoy día que se ha hecho. Usted conoce, mucha gente dice que vieron una virgen, que vieron otra cosa, pero no es nada espiritual, de Dios. Eso es algo diabólico. Son demonios que se personifican, toman figura de personas para que el pueblo le adore. Ese era el principio que quería hacer Satanás con Moisés. Y usted ve muchos países donde tienen muchos, muchas vírgenes, las cuales adoran, que son simplemente personificaciones satánicas y llevan a un pueblo a una adoración y a una idolatría. Y la Biblia dice que la idolatría es un pecado delante de Jehová. Y esos pueblos perecen porque están idolatrando realmente no una virgen ni un santo, sino una potestad satánica que se manifestó con un traje religioso para llevar gente eventualmente al infierno. Ahora ya Moisés está enterrado, Jehová lo enterró, pero cuando vamos entonces a la palabra de Dios, y vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, queremos que usted entienda bien este punto. San Lucas, capítulo número 9, el verso número 27. Lucas 9, 27. Mire bien la palabra del Señor, lo que dice ahí. Y es importante que esta profecía se cumpliera. Está en letras rojas, porque el Señor hablaba personalmente y quería que esa profecía se cumpliera. Jesús nunca dijo nada para no cumplirse. Nótese cómo Jesús se expresa en el verso 27 de Lucas 9. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, de los que estaban con el Señor, los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí hay algunos que no tienen que esperar a morirse, está diciendo Jesús, pero verán el reino de Dios. Jesús hace algo raro. Quiere mostrar los tres atributos del reino de Dios a los que están allí. Y nótese cómo el Señor es bien específico. Nosotros a veces pues perdemos la manera que el Espíritu Santo opera. Hay tres aspectos en el reino de Dios. Uno es su solidez. Su gobierno es firme. Otro es un gobierno organizado, bien organizado. Y lo tercero es que es un gobierno de amor. Esos tres conceptos están representados en los tres discípulos que van a subir con él. Ahí estaba bien claro. Lo que el reino representa, su fundación estable y eterna, ¿ok? Su organización, que está bien organizado. Y tercero, alabanza del Señor, que es un reino de amor. Juan, Santiago y Pedro. Son las tres personas que simbolizan los tres aspectos principales del reino de Dios. Jesús nunca hacía nada por hacerlo así. Y ahí es que nosotros fallamos, porque muchas veces pues leemos la palabra de una manera elemental y perdemos toda la esencia, toda la revelación del Señor que está ahí revelado. Ahora, nótese algo interesante. Aquí hay algunos que no necesitan morirse, porque para usted ver el reino de Dios tiene que morirse.
pero van a ver el reino de Dios. Ahora mire bien el verso número 29. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los 3 principios del reino. Los subió. Ahí. Pero mira lo que Jesús hace. No se olvide, voy a hablar de los 3 cuerpos. ¿Ok? Mira lo siguiente, dice la palabra del Señor. Y es interesante que Lucas menciona 3 aspectos que otros evangelistas no mencionan. Y esos 3 aspectos que menciona Lucas es que fueron al monte a orar, que se cambió de apariencia y que hablaban de su partida. Ahora, cuídese bien de lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. De otra manera usted se va a perder. Mire bien. Verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces que el monte representa el trono de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano. Ahora, nótese lo que sigue diciendo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Nótese que Jesús toma la figura no del cuerpo natural, sino de otro cuerpo. Dice que su apariencia se puso, mire la palabra del Señor, versículo 29, su rostro se hizo otro y su vestido blanco resplandeciente. Note su vestido blanco resplandeciente. Eso está hablando aquí de un cuerpo espiritual. ¿Ok? De un cuerpo espiritual. Diferente al cuerpo que él tenía antes de subir al monte. Ya que hay un segundo cuerpo. Pero ese cuerpo que está ahí, alabanza del Señor, no se olvide que Jesús todavía no había muerto. Esta es una transfiguración. ¿Ok? Y para tener cuerpo de resurrección, Cristo tuvo que haber muerto y resucitado. Todavía hasta este momento no lo ha hecho. Mas, sin embargo, enseñó un cuerpo diferente al cuerpo de resurrección. Porque el cuerpo de resurrección, él lo adquirió cuando se convirtió en la primicia, ¿ok?, de la resurrección. Él fue el primero, el único que ha habido hasta este momento. No hay ninguna persona que tenga cuerpo de resurrección. Hay personas que tienen cuerpo de resucitación. Lázaro fue resucitado. El joven que iba en el ataúd fue resucitado. La niña que estaba en la casa que se murió fue resucitada, pero no fueron resucitados. O sea que estas personas que el Señor resucitó se volvieron a morir. Todos sabemos, por ejemplo, que Lázaro murió 7 años más tarde después de haber sido resucitado por el Señor allá en la tumba donde lo encontró muerto. Pero nótese algo interesante. Mire bien, dice la palabra del Señor. No se olvide que Moisés llevaba 1700 años de muerto. Moisés ya llevaba 1700 años de muerto. ¿Ok? Y también nótese que Jesús todavía no había muerto. Por tanto, ninguna persona podía aparecer con cuerpo de resurrección, porque la primicia de la resurrección es Jesús. Y en estos momentos aquí que se está hablando, Cristo no había muerto todavía en la cruz del Calvario, ni mucho menos había resucitado. Pero nótese lo que sucede. Porque los cuerpos que tenemos nosotros, el primero es el cuerpo natural físico. Este cuerpo recibe frío, recibe calor. Este cuerpo es débil. Este cuerpo recibe enfermedades, debilidades. Ese es el cuerpo primero que tenemos, ¿ok? El cuerpo terrenal que todos tenemos. Pero antes de usted llegar al tercer cuerpo,
que es el cuerpo que se va a obtener cuando la iglesia sea levantada y los que estén en Cristo muertos serán resucitados, y luego los que estemos vivos, el apóstol usa una palabra rara, seremos transformados. Porque el cuerpo de resurrección es la continuación de este cuerpo. Y es aquí donde mucha gente no entiende. Entonces, ¿qué sucede cuando uno se muere? Bueno, ya sabemos que Moisés llevaba 1700 años de muerto y enterrado. Sabemos que su cuerpo estaba desintegrado. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Mire bien la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo número 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, la presencia de Dios se manifestó allí y se vio fija en él en ese momento. Estaba comenzando a indicar esto es lo que va a pasar con la persona cuando muera. Cuando yo voy a algún funeral, a veces, pues como yo tengo tanta información en la mente bíblica de lo que va a suceder con usted y conmigo, pues uno se siente hasta cierto punto como que no tiene como sensibilidad. Porque ve la gente llorando ahí tristemente, pero cuando yo miro ese ataúd, ese cuerpo en ese ataúd, pues toda esta información del Señor me pasa por la mente y yo hasta a veces me digo dentro de mí, ¿y por qué esta gente está llorando? Claro, entendemos que ahí entran las emociones, pero el que no tiene este conocimiento, pues se derrama porque no tiene una guía, no tiene un enfoque de realmente lo que va a pasar con esa persona. Y es ahí donde entra muchas angustias, mucha tristeza. Y hay personas que hasta han perdido su cónyuge, por ejemplo, su esposa, su esposo, y no han podido sobrevivir. ¿Por qué razón? Porque no tienen la información correcta de lo que la palabra de Dios revela. Es importante que usted conozca lo que sucede. Ya sabemos que Moisés estaba muerto 1700 años, enterrado y su cuerpo consumido. ¿Ok? Pero note algo interesante. Dice la palabra en el versículo 31. Mire esto. Perdón, 30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Todos sabemos esto. Pues Moisés representaba la ley. La ley tenía que ser enterrada. La ley no podía seguir caminando con vida. La ley fue enterrada de una vez para siempre. En el caso de Elías es diferente, porque Elías representaba una oficina profética. ¿Ok? Y sabemos que está el don de profecía y tenemos la oficina de profeta. Son dos cosas diferentes. Mas, sin embargo, la profecía no ha sido enterrada. La profecía sigue vivo. Porque Dios sigue hablando a su pueblo, ya sea por el don de profecía, que es una cosa diferente. El don de profecía, no porque usted escuche una persona profetizando, la gente erróneamente dice, ese es un profeta, eso no es un profeta. Esa persona está siendo usado bajo el don de profecía. Hay profetas, la Biblia nos enseña que hay profetas como Agabo, era profeta, y otros más. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo habla allá en Efesios, capítulo 4, es la oficina de profeta. Pero la gente se confunde. Porque a veces vemos, por ejemplo, una persona profetizando y decimos erróneamente, yo entiendo que ellos no saben lo que están diciendo. Hay que profeta, son un profeta. Un profeta tiene una oficina de profeta de parte de Dios. Eso era lo que Elías representaba. Que la profecía no está muerta. La ley se enterró. Ahora, ¿por qué tenían que aparecer dos? No tres. Conocemos que la palabra enseña que para Dios valorar cualquier cosa que él ha hablado, tiene que ser por dos personas. Cuando Elías aparece y Moisés estaban
valorando, acreditando lo que iba a pasar. ¿Ok? Lo mismo cuando aparecieron los querubines después que Jesús fue enterrado. Pero nótese algo interesante. Nótese que hablaban de su partida. Entonces significa que los cuerpos que apareció Moisés allí no era un cuerpo de resurrección. Porque la palabra nos enseña claramente a nosotros que el cuerpo de resurrección, vaya conmigo a 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, mire la palabra del Señor, mire los versos 20 al 23, 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23, dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor, mire esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Por tanto, cuando Moisés aparece allí, no tenía cuerpo de resurrección. Porque Cristo no había muerto, ni había todavía resucitado entre los muertos. Y nadie podía aparecer con un cuerpo de resurrección antes que el Señor. Entonces, ¿con qué cuerpo apareció Moisés? Eso se conoce como el segundo cuerpo. El cuerpo del estado intermedio. En otras palabras, que antes, si yo me muero ahora mismo y me entierran, este primer cuerpo se deshace en la tierra. Al polvo, del polvo fuimos tomados y al polvo volvemos. Pero yo no voy a tener cuerpo cuando pase esa transición, que mi espíritu salga de mi cuerpo. Yo voy sin cuerpo de resurrección. ¿Por qué voy sin cuerpo de resurrección? Voy sin cuerpo de resurrección porque Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Y es en el momento del arrebatamiento de la iglesia, como el apóstol dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. O sea, que esta es una continuación del cuerpo en una manera de resurrección. Me voy a aparecer como soy, de la misma manera que cuando Jesús resucitó, apareció como era Él antes de morir en la cruz. Mismo peso, misma estatura, misma forma de hablar. Ahora, aquí aparece Moisés. Y es aquí que tenemos que entender, donde cuando usted muere, alabanza el nombre del Señor. A usted se le va a dar simplemente una vestidura. Una vestidura es para usted ponérsela. Algo que usted no tiene, pero que solamente viene del cielo. No un cuerpo de resurrección, sino un cuerpo del estado intermedio. Ahora, para entender esto, vaya conmigo a la palabra del Señor y vaya al libro de Revelación capítulo 6. Revelación capítulo 6, mire la palabra del Señor y vaya al verso 11. Revelación capítulo 6, verso 11. Y nótese varios detalles. La Biblia dice ahí, mire esto, vamos a coger desde el verso 10. Y clamaban a gran voz. O sea que usted puede gritar, clamar en el cuerpo de estado intermedio. Ok, mire esto. Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No sé, como que usted sabemos nosotros esto bien claro. Yo le he explicado cuando he hablado de Lucas 16,
Cuando usted se muere, usted retiene y sabe quién es usted. Usted sabe lo que usted dejó. Esa transición no ocurre hasta el cuerpo de resurrección. Después del cuerpo de resurrección, no habrá más lágrimas ni dolor. Porque yo ya va a entrar en el tercer cuerpo. Pero ahora estamos en el segundo cuerpo, el cuerpo de estado intermedio. Nótese que ellos tienen cierto conocimiento de lo que está pasando aquí en la tierra. La palabra dice, mire esto, verso 10. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Una pregunta que le hicieron al Señor. Pero luego dice la palabra, mire esto, y se le dieron vestiduras blancas. Esa vestidura blanca representa el cuerpo del estado intermedio que está cubriendo por un tiempo solamente lo que ellos van a recibir. Lo que ellos van a recibir es el cuerpo de resurrección. Porque cuando usted se muere, alabanza en nombre del Señor, su espíritu se perfecciona. ¿Ok? En los espíritus de los santos son todas aquellas personas que hemos sido lavadas con la sangre del Cordero Jesucristo. Son santos, no es un santo por ahí un muñeco. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12, Hebreo 12, mire el verso número 23. Hebreos 12, 23. Alabanza en nombre del Señor. Mírelo bien. Dice ahí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Su espíritu entró en una perfección. Usted habla, usted se acuerda, sabemos eso, porque siempre que el Señor usaba un nombre, era algo genuino. Jesús nunca usó nombres personales en una parábola. En una parábola no se usa nombres personales. Cuando Jesús hablaba como los días de Noé, porque no existió. ¿Me entiende? Como la mujer de Lot, porque la mujer de Lot existió. Esa ideología de que una parábola no es cierto. Además, si hubiera sido una parábola, no había diferencia. Porque el mensaje que Jesús quiso enseñar estaba ahí. Nótese que aquel hombre cuando murió, dijo estas palabras, dijo muchas, pero una de las cosas que dijo fue, porque tengo en términos presentes. Él no dijo, yo tenía 5 hermanos, no dijo eso. Dijo, porque tengo 5 hermanos para que ellos no vengan a este lugar. O sea, que cuando una persona se muere, retiene la información mientras esté en el estado intermedio. Toda esa gente que usted conoció, que murió ya, y están ahora en el estado intermedio, con esa vestimenta provisional, porque son vestimentas, una vestidura, y las vestiduras se le quitan y se ponen, ¿ok? Pero al final, cuando ese estado intermedio pase, debido a que Jesús viene y levantó su iglesia y fueron resurrectados, entonces ese cuerpo de estado intermedio, ¿ok? Que también, si usted mira la palabra del Señor, le da sed, reconoce gente, porque aquel hombre que murió dijo Padre Abraham. O sea, que en el estado intermedio tú reconoces los rangos de una persona que le sirvió al Señor. Él no dijo Abraham, dijo Padre Abraham. ¿Cómo sabía este hombre que Jehová había hecho a Abraham padre de naciones? En el estado intermedio tú lo sabes. Y ahí tú conoces a la gente. Él nunca vio a Abraham, mas sin embargo lo conoció
y sabía su nombre. Y no solamente lo reconoció y sabía su nombre, sabía el alto rango espiritual que tenía Abraham, porque lo llamó por su rango, Padre Abraham. Todas esas cosas se retienen cuando esa persona muere y el cuerpo lo entierran debajo del zacate, como lo dicen ustedes, o de la grama, y el cuerpo se desintegra hasta ese gran día. Pero cuando pasa al estado intermedio, él se acuerda de todo. La gente que ha muerto, que usted ha conocido, ya murió, ellos saben lo que dejaron. Saben dónde vivían ellos. Saben los miembros de su familia, los nombres de sus familiares. Están ahí. Lo único que están en un segundo cuerpo. Y es en ese cuerpo, volvemos de nuevo a la palabra. Vaya conmigo a Lucas 9. Lucas 9, alabanza en nombre del Señor. Mire la palabra del Señor. Importante que usted entienda estas definiciones, porque hay tantas cosas raras allá afuera. Bendito el nombre del Señor. Lucas 9. Y mire bien lo que dice la palabra del Señor concerniente a eso. Bendito el nombre del Señor. Es importante, hermano, que notemos cuánta gente es confundida. Lucas 9, verso 31. Y aparecieron rodeados de gloria. Nótese, el cuerpo de estado intermedio tiene cierto grado de gloria, pero no ha sido glorificado. Una cosa es el glorificado. Jesús fue glorificado. ¿Ok? El único cuerpo que existe que ha sido glorificado. El único cuerpo que existe que ha sido resucitado. No hay nadie más que haya sido resucitado. Muchos han sido resucitados. Ahora, mire la palabra. Seguimos en el verso 31. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Nótese que esta persona, Moisés, estaba hablando de un evento real. Estaba hablando que iba a haber una crucifixión, una muerte, porque la muerte de Jesús, alabanza en nombre del Señor, no fue un accidente. La muerte de Jesús dijo en Juan, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por tanto, la crucifixión de Jesús no fue un accidente. No fue que lo mataron, allí lo cogieron preso y lo mataron, sino ya estaba estipulada la muerte de él. Pero Moisés aquí y Elías están hablando de un evento histórico. ¿Cómo esta gente sabe esto? De la partida de Jesús. De que Jesús iba a ser crucificado, lo iban a matar, pero danos de partida. ¿Partida a dónde? Partida al cielo. Con un cuerpo, solamente en el cielo hay un cuerpo resucitado. El de Jesús. Los demás cuerpos resucitados van a suceder cuando Jesús venga y levante su iglesia. Entonces todos los que son de Cristo, que fueran resucitados, tendrán el mismo cuerpo. Dice la palabra, entonces seremos como Él. Ese segundo cuerpo que tenía Moisés, nótese que en Revelación gritaban, hasta cuando se le dieron vestiduras blancas. Por tanto, tú mueres, y cuando tú mueres, tú vas con un cuerpo que no es de resurrección. Vas con un cuerpo intermedio. Y ese cuerpo intermedio es el cuerpo que te identifica a ti. Hay algo interesante. Porque Moisés aparece con cuerpo de estado intermedio. Y Moisés se murió. Ya apareció. Mas sin embargo, tenemos a un Lázaro que murió, todos lo sabemos, es enterrado, su cuerpo se desintegra, porque la Biblia dice
que su hermana Marta dijo, Señor, ya hiede ya. Estaba oliendo mal porque el cuerpo se pudrió. Mas sin embargo, sale, cuando Jesús lo llama, tiene que hacer una aclaración. Cuando Moisés vino, claro, vino por mandato del Señor. Él no podía aparecer así, por aparecer. Dios los mandó a llamar los dos. Porque Jesús necesitaba testigos que testificaran en el cielo que él iba a morir. Porque por ley que dos testigos testifican la verdad de un asunto. Y Jehová, claro, trajo a los dos Moisés, entejando la ley, ya la ley no va a existir más, murió. Y Elías, la oficina profética. Porque la oficina profética continuaría lo que se presentaba Elías, pero no lo que se presentó Moisés, la ley. Y con eso dicho y hecho, ahí aparece Moisés con un cuerpo de estado intermedio. Pero la Biblia sigue diciendo, mire esto, versículo número 31, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria del Señor. Ahora mire esto. Y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, pero dijo Jesús, maestro. O sea que hay 8 palabras para maestro. ¿Ok? Mire esto. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Nótese. Pedro nunca vio a Elías. Ni mucho menos a Moisés. Porque cuando Pedro nació, ya hacía 1700 años que Moisés estaba muerto. Pero lo reconoció. No solamente reconoció a Elías, reconoció a Moisés. Porque cuando usted entra en esa atmósfera espiritual, usted conoce todo sin nadie decírselo. Cuando usted muera y vaya al cielo, ya en cuerpo, en el tercer cuerpo, cuerpo de resurrección, usted va a conocer a todo el mundo. Nadie tiene que decirle cómo se llama este y se llama el otro. Usted lo conoce automáticamente. Claro, Pedro quiso romper una barrera que no se podía romper. Traer un personaje, escúcheme bien, que pertenece a otra plataforma de cuerpo, escúcheme bien, de estado intermedio a moral en una pequeña tiendita en la tierra, cuando ese cuerpo ya no estaba adaptado a ese lugar. Y, claro, no sabía lo que estaba diciendo. Porque muchas veces usted dice cosas que, como no conoce el mundo espiritual, Pedro quiso adaptar. Imagínense que hubiera hecho una enramada para Moisés cuando Moisés estaba en un estatus de cuerpo intermedio. Es así como si hubiera traído un muerto de nuevo a la tierra. Y eso es antibíblico. Ningún muerto, los únicos muertos que han vuelto a salir ha sido porque el jefe Jesús los mandó a llamar. Como a Lázaro y los muertos que el Señor resucitó, no resurrectó, resucitó. Y algo interesante, que el lenguaje que se habla allá arriba en el cielo no puede ser hablado en la tierra. Por eso es que los muertos que el Señor resucitó, como Lázaro, el joven que iba para el cementerio, la niña, nunca dijeron nada. Porque el mismo apóstol lo dice, lo enseña, cuando dice palabras que no les ha dado al hombre expresar.
Pablo, aunque quisiera decir lo que vio cuando subió en 2 Corintios 12 al tercer cielo, no podía, porque no tenía el lenguaje para hablarlo. Es como si Jesús tuviera un código de que lo que yo vi en el cielo no lo puedo hablar en la tierra, no porque no quiero hablarlo, sino porque no tengo el lenguaje para explicar lo que yo vi. Tengo un lenguaje limitado, un lenguaje terrenal, y con el lenguaje terrenal no se puede hablar los misterios del cielo. O sea que su lenguaje cambia. Y es ahí donde entran muchas cosas dentro del campo diabólico del espiritismo y de hechicería que no entienden esto. No se puede, de ninguna manera. Ahora nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, puso a Jesús al frente, por supuesto, otra para Moisés, lo puso en segunda posición sobre Elías, y una para Elías. Nótese cómo Pedro reconoce títulos y posiciones: Jesús, Moisés y Elías. Y usted sabe que si le preguntan quién fue más grande, Moisés, Elías, el mismo Espíritu Santo reveló que Moisés fue más grande que Elías y que Jesús es más grande que todo el mundo. Y estas son cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender. Y por eso le dije hace un ratito, cuando alguien muere, pues claro, yo me siento triste, ¿verdad? Si es mi familia y todo, pero con la información que Dios me ha dado en la mente, yo me digo a mí mismo, no es que estar llorando. Si esa persona ya recibió una vestimenta de un segundo cuerpo y está esperando el cuerpo final, que es el cuerpo de resurrección, que es el que tiene el Maestro Jesús de Nazaret hasta este momento. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto. No sabía, sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron gran temor al entrar en la nube. No, la gloria descendió. Mire esto. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que Satanás escuchara la conversación. Mire, cuando Moisés hizo la tienda de reunión, era como algo simbólico a esto. Cuando Moisés entraba a la tienda de reunión, que la hizo lejos del campamento. El campamento representa nuestra vida diaria, donde vivimos, donde residimos nosotros, es el campamento, donde hay gente espiritual y hay gente carnal, lejos. Entonces, cuando él se metía ahí, dice que Jehová descendía y se paraba en la puerta. Y Moisés estaba dentro de la tiendita. ¿Qué sucede? Que la gente en el campamento sabía cuando Jehová estaba hablando, porque cuando Jehová hablaba, la tiendita se movía por la palabra de Jehová, por el Espíritu, y todo el mundo veía la tiendita moviéndose como si se metiera un pequeño tornado dentro y la gente lo veía. Eso es lo que pasó aquí. Dios no quería que Satanás escuchara los secretos de la partida del Señor, y por eso descendió la nube y cubrió a todo y le dio miedo, porque entraron en otra plataforma. Ahora, esto es un tema, hermano, que yo puedo estar predicando 40 días, alabanza el nombre del Señor. Es importante que usted entienda, amén. Y Moisés, de toda su familia, porque el Leví murió de 137 años. Amram, el padre de Moisés, murió de 137 años también. Aarón, el hermano de Moisés, murió de 127 años.
Miriam, la hermana de Moisés, murió de 123. Moisés fue el que murió más joven, porque Moisés murió de 120 años, el más jovencito de todo. Y es interesante que la Biblia dice, y sus ojos nunca se oscurecieron. Pero usted piensa, santo es su nombre, de que está hablando de los ojos, porque si estuviera hablando de los ojos naturales, el Espíritu Santo no iba a poner una cosa que ya se sobreentiende. Sino, el hebreo enseña que sus ojos no se oscurecieron después de su muerte. O sea que la percepción visual de Moisés traspasó la muerte. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová os llene. A todos aquellos que nos ven en el mundo entero, le bendecimos. Busquen una iglesia de enseñanza y de santidad. La paz de Dios con vosotros. Dios le bendiga. Alabanza en nombre del Señor. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.